Buen día, estimados participantes. A continuación les daré una breve explicación sobre el ejercicio sobre valoración de empresas por medio de la metodología de descuento de flujos de caja. Leamos un poquito del problema. Sandac es una empresa, contrata a una compañía consultora y esta le propone que hará la valoración por medio de la metodología de descuento de flujos de caja. ¿En qué se basa toda esta información para calcular la valoración de la empresa? 1. Tenemos que tener el estado de resultados. 2. Tenemos que tener datos del balance general. 3. Tenemos que calcular los costos de capital, que lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué nos pregunta? Construya su flujo libre para los años 2016 al 2012 al 2016. Encontrando las variaciones en el capital de trabajo. Aquí vale la pena decir en qué consiste el capital de trabajo. El capital de trabajo no es más que el activo corriente menos el pasivo corriente. O sea, es el capital operativo con el que la empresa opera diariamente el negocio. Otra cosa que es importante mencionar, que para construir el flujo libre, además de las variaciones que se dan en el capital de trabajo, hay que considerar las inversiones que se hacen. Por otro lado, nos dan la tasa impositiva, que es del 34%. Nos pregunta el ejercicio también, encuentre el valor actual de la deuda a largo plazo. ¿Por qué nos pregunta el valor actual de la deuda a largo plazo? Porque las empresas, cuando están en operación, aparte de su capital operativo neto, el propio de ellos, deben, por supuesto, todas las empresas tienen deudas a corto y a largo plazo. Entonces, esa deuda que es a largo plazo, hay que traerla a su valor actual para ver cuánto es el valor de esa deuda. Encuentre el costo de la deuda después de impuestos. También tenemos que calcular la deuda a largo plazo, como vimos en las alternativas de financiamiento, el costo de capital, el costo de la deuda después de impuestos es al costo mismo de la deuda antes de impuestos menos la tasa impositiva. Y luego se encuentra, por supuesto, el costo de capital promedio ponderado. Al final nos preguntan el valor de la empresa. Entonces, el ejercicio tiene básicamente los datos, como podemos ver. Tenemos acá el estado de resultados. El estado de resultados que nos va a proveer un flujo de caja también proyectado. ¿Por qué? Porque lo vamos a obtener a través de la utilidad, esta que estamos subrayando, la utilidad neta después de impuestos. Todo el estado de resultados es la ganancia o el ingreso final que tiene una compañía después de aplicar sus gastos, sus costos de venta y sus gastos administrativos y operativos, aparte de aplicar los gastos financieros y los impuestos. Al final nos queda una utilidad y eso va a ser parte posteriormente del flujo de caja libre de la empresa. Y esa es la parte inicial. Ok. ¿Qué otro estado financiero tenemos que ver? El balance general, porque del balance general de las variaciones de un año hacia otro, podemos ver el origen de los fondos y los usos de los fondos. ¿Qué significa esto? Hay cuentas de activo que pueden ser fuente de fondos o cuentas de pasivo o cuentas de activo que pueden ser uso de fondos. Si por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos la línea de caja y bancos que es de los activos corrientes. Lo voy a subrayar acá. Si en la cuenta caja y bancos, aquí tenemos del año 2001 al 2002. ¿Qué ha pasado entre el año 2001 y 2002? Vamos a hacer la operación. 8.000 menos 6.800. ¿Qué ha sido
básicamente esta operación, como vemos acá, se ha incrementado. ¿Qué dice la norma? Cuando hay un incremento de un activo, eso significa una salida de fondos. Incremento de activo significa salida de fondos. El incremento de la caja es una salida de fondos. ¿Por qué? Porque está inactivando fondos en vez de usarlos. Entonces, tenemos acá que en este periodo ha aumentado 1.2. Veamos el caso, por ejemplo, el de las cuentas por cobrar de la misma forma. Vamos a verlo acá, le vamos a poner otro colorcito para que lo vayamos viendo así y que quedemos claros en el concepto. Aquí tenemos las cuentas por cobrar. Vamos a poner más en negrita esto para que se vea mejor. Las cuentas por cobrar, ¿qué ha pasado? Pasaron de 14.4 en el año 2011 a 13.1 en el año 2012. Han disminuido las cuentas por cobrar. Como es una disminución de los activos, esta operación significa una fuente de fondos. Y eso significa que cuando lo restemos de un año hacia otro, el resultado que vamos a poner en la operación va a ser positivo. Si es una salida de fondos, como el caso de la caja y banco, que disminuyó o que aumentó, en ese caso el símbolo que vamos a poner va a ser negativo porque es una salida. En este caso, el de las cuentas por cobrar, que ha pasado de 14.4 a 13.1, ha disminuido el activo. Al disminuir el activo, eso se llama una entrada de fondos. Los inventarios, en este caso, veamos los inventarios. Los inventarios han aumentado. En este caso, cuando se hace la operación, el símbolo que vamos a poner de un año hacia otro va a ser negativo porque es una salida de fondos. Los activos fijos, por ejemplo, los activos fijos en este caso no se consideran. Vamos a ver qué otros consideran el flujo en la caja, el efectivo, cuentas por cobrar, inventario, cuentas por pagar y otros pasivos circulantes. Veamos ahora las cuentas por pagar. Cuentas por pagar. Voy a señalar las cuentas que están considerando en el estado, en el flujo de caja de capital de trabajo y otros pasivos circulantes. Estas dos cuentas van de pasivo. Las cuentas por pagar, por supuesto, forman parte del capital de trabajo neto. Aquí, si lo pueden ver ustedes, caja, cuentas por cobrar e inventario son los activos corrientes. Y los activos corrientes menos estos pasivos corrientes, que son las cuentas y efectos por pagar y otros pasivos circulantes, nos da el resultado de activo corriente menos pasivo corriente, es el capital de trabajo. Entonces veamos qué ha pasado con las cuentas y efectos por pagar. Cuentas por pagar ha pasado de 9.5 a 3.8. Ha disminuido. Si nosotros pagamos una deuda, ¿qué significa? Estamos sacando fondos. Entonces, como disminuye el pasivo, es una salida de efectivo y en ese caso es negativo. En el caso de otros pasivos circulantes, fíjense bien, también pasa de 4.4 a 4.1. Es que cubrimos algunas deudas de corto plazo y han disminuido, o sea que ha salido plata de nuestro bolsillo y por ese caso es una salida de fondos, un uso de fondos y en ese caso va a ser negativo. ¿Ok? Entonces ya tenemos esas cuentas y así sucesivamente. Si queremos el dato que vamos a poner en la variación del 2013 con 2012 también va a ser la diferencia del 2013 con el 2012. Nada más que tomando en cuenta, si vamos a hacer el segundo ejemplo aquí para ampliar un poquito más, aquí estoy marcando la caja y bancos del 2013 versus el 2012. ¿Qué ha pasado con la caja y bancos del 2013? Ha disminuido.
como es una disminución de activos, entonces esa disminución de activos se transforma en un movimiento positivo, o sea que es una entrada de fondos. Y de la misma forma, fíjense bien, aquí tenemos las cuentas por cobrar, pasan de 13.1 a 7, es una disminución de las cuentas por cobrar, y como es una disminución de activos pasa a ser una entrada de fondos. ¿Dónde vamos a poner estos resultados? Ahora veamos el flujo de caja libre. Lo primero que tenemos en el flujo de caja libre, ¿qué es lo que primero que tenemos? Lo primero que tenemos, por supuesto, es la utilidad del periodo. Es la primera operación del negocio que nos da plata. Un flujo de efectivo libre. La utilidad de operaciones, y entonces aquí se pone 64.8. Bueno, aquí, como esta es utilidad operativa, vamos a poner los impuestos, que también es una salida. Aquí se pone, si quisiéramos evitar poner impuestos de operaciones, hubiéramos puesto utilidad neta. Pero aquí, como no hemos considerado la utilidad operativa, restamos los impuestos. Y se suma, por supuesto, la depreciación. ¿Por qué se suma la depreciación? La depreciación es un gasto que se reflejó en el estado de pérdidas y ganancias. Pero ¿qué pasa? Es un gasto, pero no una salida de efectivo. Cuando estamos viendo ya el flujo de efectivo, tenemos que sumar la depreciación como flujo de efectivo. Y eso es lo que tenemos acá. Fíjense bien, el flujo de caja bruto, que es igual a la utilidad operativa menos los impuestos más la depreciación. Y ya tenemos nuestra primera etapa, aquí marcándola, flujo de caja bruto. Pero ahora vamos a restar a ese flujo de caja bruto inicial, le vamos a restar las variaciones del capital de trabajo, que es esta, total variación capital de trabajo, que es el resultado de la variación de efectivo, de la variación de las cuentas por cobrar, más la variación de inventario, más la variación cuentas por pagar y variación de otros pasivos circulantes. Todo eso tiene que ver, estas cuentas de balance son cuentas de activos y pasivos corrientes. El efectivo, las cuentas por cobrar y el inventario son activos corrientes, y las cuentas por pagar y los otros pasivos circulantes son pasivos corrientes. Por eso se llama aquí total variación de capital de trabajo. ¿Por qué? Porque por definición el capital de trabajo es igual activo corriente menos pasivo corriente. Vamos a hacer el primer cálculo para que ustedes lo vean. Vamos a ver, nos posicionamos aquí, variación de efectivo de 2012 va a ser igual al diferencial de variación de efectivo. Nos vamos aquí a caja y banco, al balance general, restamos del 2012 8.000 menos 6.800, ¿ok? Pero esta diferencia va a ser, ¿qué ha pasado? Aumentó el efectivo, eso es una salida, entonces esto va a ser negativo, ponemos el signo negativo. Variación de cuentas por cobrar. Veamos la variación de cuentas por cobrar. Pasa de 14.4 a 13.1. Ha disminuido. Entonces va a ser positivo. Ha disminuido la cuenta por cobrar. Es una entrada de fondo. Entonces el símbolo va a ser aquí positivo. Entonces restamos de tal forma que pues nos restemos en la misma forma. 13 menos 14.4, pero en este caso la transformamos a positivo. Perdón. A ver. 13.1 menos 14.4, entonces acá vamos a meterlo aquí.
cómo aumentó. Vamos a ver si así se puede transformar. Y ustedes ven que ya está transformado. Y de la misma forma se hace la variación de inventario. Vamos a ver qué pasó con el inventario. El inventario pasó de 9.6 a 11.4. Quiere decir que subió el inventario. Entonces es una salida de efectivo, es negativo. Esto es negativo, entonces hay que ponerle variación cuentas por pagar. Vamos a ver qué pasó con las cuentas por pagar. Pasó del 9.5 a 3.8. Bajaron las cuentas por pagar. Es una salida de efectivo, es un símbolo negativo también. Entonces vamos a ponerlo acá. Más, fíjense bien. Estamos agarrando los dos primeros periodos. 3.8 menos 9.5 es negativo. Cerramos esto para ponerle el símbolo negativo. Y aquí tenemos, no, espérese. Es negativo, ¿verdad? De la misma forma, los otros pasivos circulantes bajaron, entonces es una salida de efectivo porque pagamos esa cuenta. Entonces menos otros pasivos menos 4.4 aquí lo tenemos. Ok, para que tengan una idea voy a insertar otra línea acá. En esta línea están los resultados puestos. Aquí en esta línea que está menos 7.63 voy a marcarla en otro color. Voy a marcar en este tono o lo voy a marcar en este tono 7.63. Ya lo marqué en este mismo color naranja, pero esta línea no está seteada con los cálculos por Excel. Entonces vamos a comprobar ahora. Vamos a hacer la sumatoria que vamos a hacer. Vamos a ver la sumatoria de la variación de capital de trabajo. Nos debe de dar, perdón, aquí hay un error. Ese 14.9. No. Caja y banco es 1.2. ¿Por qué me dio eso? Tenemos un error. Vemos caja y banco, caja y bancos. Caja y bancos es 8 menos 6.8. Ahí nos equivocamos, quién sabe qué. Ok, vamos a ver. Ahora le ponemos, como es una salida, negativo y enter. Y miren, aquí ya tienen, si lo ven, para comprobar el resultado, le voy a poner otro colorcito diferente. Ahí. Aquí sí ya está comprobado. En este caso, miren, comprobado que 7.63 es este valor que está aquí en esta línea. En esta línea, vamos a ponerlo otra vez en amarillo. En esa línea están los datos de respuesta puestos sin hacer cálculos en Excel. Aquí sí ya están demostrados que estos cálculos están seteados. ¿Ok? Entonces, de la misma forma ustedes van a llenar el resto de celdas.
comparando un periodo contra el otro. Si es un incremento de los activos, de la cuenta de activos, básicamente es signo negativo. Si es un decremento de los activos, es signo positivo. Si es un incremento de los pasivos, es signo positivo. Si es un decrecimiento de los pasivos, es signo negativo porque estamos sacando plata para pagar. Ok, por el otro lado nos dan las inversiones. Las inversiones son las salidas de efectivo. ¿Qué significa esto? Que nuestro flujo de efectivo libre que se genera primero con las utilidades y la depreciación en la primera etapa, lo que nos da el flujo de caja bruto, ¿verdad? Le restamos la variación de capital de trabajo, o sea, el flujo generado por el capital de trabajo, que en este caso en el primer año nos da negativo, y le restamos además las inversiones. ¿Por qué le restamos esto? Porque realmente la inversión es plata que sacamos de nuestro bolsillo para invertir en maquinaria, en equipo, en edificios, etc. Por eso es que lo tenemos que restar del flujo operativo inicial, que es la utilidad operativa más la depreciación, ese es el flujo de caja bruto. Luego le restamos el flujo de caja de capital, de variación de capital de trabajo, o se le sumamos porque puede ser positivo, y le restamos la parte de las inversiones. Y al final nos da el flujo de caja libre. Esto es el flujo de caja libre que tenemos acá. Esto no está seteado, fíjense bien, solo están puestos los datos, pero esto tiene que salir de la operación aritmética. Aquí la vamos a hacer para hacer la primera, para que ustedes vean. Espérense, vamos a ponerlo en otra línea. Aquí lo vamos a poner en esta línea. Es igual a flujo de caja bruto 46.2. Vamos a sumar algebraicamente el flujo, la variación de capital de trabajo, que es 7.3, y le vamos a restar las inversiones, y fíjense ustedes que va a darle, mire, que nos ha dado el mismo resultado. El mismo resultado que tenemos ahí. Entonces ya tenemos hasta dónde llegar al flujo de caja libre. Flujo de caja libre. Pero ese flujo de caja libre, fíjense bien, tiene una característica. Tiene una característica. Lo vamos a copiar acá. ¿Qué hacemos acá? Ese flujo de caja libre. Lo copiamos acá. Fíjense bien, lo tenemos copiadito exactamente igual. Pero ¿qué vamos a encontrar también? Al final del año 5, fíjense bien, existe, como estamos haciendo una proyección de 5 años, vamos a encontrar al año quinto cuál es el valor residual de la empresa. Para encontrar el valor residual de la empresa, el valor residual, vamos a calcular, aplicamos esta fórmula que está acá. Esta fórmula es flujo de caja libre del año 6. Del año 6, fíjense bien, estamos en el año quinto, es igual al flujo de caja libre del año quinto, que es 17.5, por 1 más la tasa de crecimiento, que en este caso es 1.50, que aquí está, que la estoy señalando, ponerla en amarillo también, 1.50 dividido entre la tasa promedio de costo de capital menos la tasa de crecimiento. Esta tasa promedio de costo de capital la vamos a calcular más abajo, porque básicamente es aplicar la alternativa de financiamiento, en donde consideramos el costo de capital del financiamiento con capital propio más el costo de financiarse con deudas. ¿Ok? Entonces encontramos esta fórmula y eso nos da básicamente un valor. Traemos el valor actual neto, nos va a dar el valor residual básicamente. Ok, vamos a calcular el costo de capital. Fíjense bien,
Aquí tenemos los datos para el costo de capital. 2012, 2013, 2014, 2015. El costo de la deuda externa, o sea, este es el costo de mercado de los intereses, está en 10%. Y el costo de la deuda, en realidad, es el costo de la deuda externa menos multiplicado por 1 menos los impuestos, porque nosotros pagamos, además de la deuda, como pagamos los intereses, aplicamos el costo de la deuda, que es igual al costo antes de impuestos menos la tasa de impuestos, que eso ya lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Ok, vamos a ver otras tónicas, que es la tasa libre de riesgo. Son informaciones 11.2, tasa de mercado 14, prima de mercado 2.8. Prima de mercado básicamente es lo que nosotros pagamos por el riesgo, ¿verdad? Beta del sector es la volatilidad del mercado. 0.80 es una buena tendencia de la empresa en cuanto a la volatilidad. Si la volatilidad de beta es menor que 1, es una buena indicador. Riesgo país un 7%, esas son las porcentajes de riesgo. También nos dan el costo de capital propio, que es 20.40, y porcentaje de la deuda, o sea que de nuestro aporte de deuda vamos a financiarnos un 40%, y con capital propio nos vamos a financiar el 60%. Luego sacamos el costo ponderado promedio de capital. ¿Ok? Vamos a trabajar un poquito antes de seguir adelante con el costo promedio de capital ponderado. ¿Por qué? Porque es la tasa que vamos a aplicar en los cálculos de flujo de caja, de flujo efectivo, de valor presente de los flujos de caja libre, el valor presente el valor presente de las operaciones de la empresa, valor presente de las deudas, etc. ¿Qué vamos a hacer primero? Ya sabemos que el costo de la deuda externa está a una tasa LIBOR, que es la tasa interbancaria, más 6 puntos. O sea que la tasa LIBOR realmente está a 4%, y por financiarnos nos cobran 6 puntos más. Pero ¿cuál va a ser realmente el costo de la deuda? El costo de la deuda va a ser igual a este 10% menos por 1 menos la tasa impositiva. Vamos a poner aquí arriba, para efectos de ayudarnos en el cálculo, 1. ¿Cuál es la tasa impositiva? 34%. Entonces acá vamos a poner más 1 menos 34%, y eso nos da que 1 menos el impuesto es igual a 0.66. Entonces, ¿qué nos queda? Que el costo de la deuda, que es K sub D, en este caso, este es K sub D, este es el costo de la deuda, K sub D acá, es igual, voy a hacer para una 0.66 por 10%, y aquí ya lo tenemos. Esto le aumentamos y lo ponemos en porcentaje, y ya tenemos este. Es el costo de la deuda, pero vamos a ver el costo del capital propio. El costo del capital propio, perdón, ya tenemos el costo de capital propio. Entonces ya tenemos el costo de la deuda y el costo del capital propio. ¿Cómo calculamos el costo promedio de capital ponderado? El porcentaje de deuda que vamos a contraer va a ser 40%. El porcentaje de deuda. Y por supuesto nos vamos a financiar el 60% con capital propio a 20.40% de interés. Entonces, ¿cómo va a ser el costo promedio de capital? Va a ser igual al costo de la deuda después de impuestos multiplicado por el 40%, que es el 40% de deuda, más
el costo de capital propio multiplicado por 0.60, que es el 60% que nos vamos a financiar. Y aquí tenemos el costo promedio. Vamos a ver si aproximamos. Y aquí lo tenemos, como pueden ver ustedes. Aquí les estoy calculando, ustedes hacen el resto. Ok, vamos a asumir, para hacer sin calcular, ustedes calculan el costo promedio, que el costo promedio de capital es el 14.13%, que es con el que vamos a calcular. En este caso, por ejemplo, aquí vamos a calcular, fíjense bien, la deuda a largo plazo. ¿Cuáles son los datos a largo plazo? Son los pasivos a largo plazo. Esto que está acá es la deuda a largo plazo. Esta que estoy poniendo en amarillo aquí ahorita. Y a esta deuda a largo plazo le sacamos el valor neto actual, que ya sabemos cómo se saca. ¿Ok? Ya sabemos cómo se saca. Y este valor neto actual, aplicándole la tasa del 14.13%, que es el promedio, le aplica el 14.13%. Voy a poner los datos para que ustedes lo terminen. Le aplican este y le dan corrido a todo esto. Cuando aplican el VNA, este es el flujo que aplican de estos 5 años y les tiene que dar, por supuesto, el total de el valor presente de las deudas, y lo van a colocar aquí y tiene que coincidir con 61.80. ¿Cómo sacamos el valor presente de las operaciones? Vamos a ver cómo sacamos el valor presente de las operaciones. El valor presente de las operaciones incluye el flujo de caja libre. Fíjense bien que en este caso también, ¿qué es lo que hacemos? También aplicamos valor neto actual que ya lo saben, que vamos a buscarlo acá para que ustedes lo vean. Este VNA que está acá, voy a volverlo a poner aquí, VNA, valor neto actual. ¿Qué hacemos? La tasa, ya sabemos que la tasa es la tasa promedio del 14.13% que calculamos, y los valores ustedes lo arrastran. ¿Qué van a arrastrar? Todos estos valores de flujo de caja libre, y eso les tiene que dar el flujo de caja, el valor presente del flujo de caja libre. Ok, aquí también tienen que aplicar el 14.13% tasa ya calculada como costo promedio. Ok, entonces acá les va a dar les tiene que dar este valor, 153.90. Ya el valor de los presentes, los flujos de caja libre salen de acá. ¿Dónde está el flujo de caja libre? Aquí está. Este es el flujo que hay que meter en la fórmula. Este que estoy subrayando. Lo único que tenemos que calcular ahora es el flujo, el valor presente neto de las operaciones, que les voy a explicar un poquito acá. ¿Qué es lo que hay que hacer en este? El valor presente de las operaciones va a ser también igual, se ponen los mismos datos del flujo de caja libre. Aquí ven 3631, 3631, 3440, 3440, 2212, 2212, 1704, 1704. El único que va a cambiar es el año 5, porque en el año 5 vamos a calcular el valor residual de la empresa. O sea, el valor residual de la empresa significa el valor que va a tener la empresa en el 5.º año, proyectando los flujos de caja
a partir del sexto año en adelante. Y eso tiene una fórmula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Y lo vamos a sustituir. Eso se va a llamar, vamos a poner en el año quinto lo que se llama valor residual. Aquí vamos a poner el valor residual, que es igual a esta fórmula. Aquí está. Es igual. Calculamos el flujo de caja libre en el año sexto, que es igual al flujo de caja libre en el año quinto, que es 17.5. ¿Okay? Lo multiplicamos por 1 más 0.015, que es la tasa de crecimiento, que es 1.50%. Y lo dividimos en la tasa promedio de costo de capital, que es 14.13, pero lo ponemos en 0.1413 menos la tasa de crecimiento, que es igual a menos 0.015. Si hacemos esa operación nos va a dar esta 137.2. ¿Y qué hacemos con este 137.2? Lo sustituimos acá. Perdón, voy a regresar para que vean. Lo sustituimos en el año quinto, porque en el año quinto es que vamos a tener ese valor residual que está aquí. Okay. Entonces sustituimos acá, va a ser el valor residual que vamos a poner. ¿Y cuál va a ser esta pregunta? Valor presente de las operaciones. Va a ser el valor actual neto de este flujo de caja que incluye el valor residual. Y este es lo mismo, aplicamos la función VNA, que significa valor actual neto, con el costo promedio de capital, que es 14.13, y corremos todo este flujo para encontrar este valor de valor presente de las operaciones, que les tiene que dar aquí esta respuesta 153.90. Bueno, espero que con estos datos ustedes puedan, con esta breve explicación, ustedes puedan resolver su examen y estén un poquito más claros de las características del ejercicio, y que comprendan el resumen, que cuando valoramos una empresa, lo que hacemos es proyectar un flujo de efectivo, el cual se inicia con la utilidad operativa, en este caso la operativa, pero pudiera ser, para no restar impuestos, la utilidad neta, le sumamos la depreciación. La utilidad neta más la depreciación viene siendo en este caso el flujo de caja bruto, y sumamos algebraicamente la variación del capital de trabajo. Si nos da negativo, pues se resta, y si da positivo, se suma. ¿Ya? Que es en este caso, flujo de caja bruto, variación de capital de trabajo, en este caso dio negativo, se resta, y se le restan las inversiones, porque las inversiones son salidas de efectivo que hacemos. ¿Qué nos da al final? El flujo de caja libre, lo que nos queda libre a nosotros para poder invertir, o para que los posibles inversionistas puedan ver la capacidad de solvencia que tiene una empresa. Entonces, luego a este flujo de caja libre le sacamos su valor actual neto, aplicando el costo de capital promedio, que realmente es 14.13, ustedes lo tienen que calcular, y ese flujo de caja libre lo ponemos acá. Valor presente, los flujos de caja libre es acá, y da esto. Luego encontramos el valor presente en las operaciones, calculando previamente el valor residual, que es este 137.2, que está contenido en esta fórmula. El valor residual se calcula con esta fórmula, que es igual al flujo de caja libre del año quinto multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento, que es 1.5%, dividido entre la tasa promedio del costo de capital, que es 14.13, menos la tasa de crecimiento, otra vez, que es 0.015.
0.15. Acuérdense que cuando pongan costo de capital por tasa promedio tienen que poner en decimales, porque si van a poner en decimales 1.50, también pongan .1413. Y así sucesivamente se calcula, como les expliqué, el costo de capital trabajando con un 60% de capital propio y un 40% de deuda. Y todos estos datos pues ya lo tienen bien seteado, y básicamente con las indicaciones quizás les aclara un poco la duda que pudiera generarse por este ejercicio que tiene. Es muy importante que ustedes lo conozcan porque es una forma de valorar las empresas. Gracias.